Grabando. Bien. Les comento que no ando bien de salud, pero igual vamos a hacer la clase más o menos suave para cubrir los temas que tengo previstos para esta reunión, que va a continuar con el estudio de los principios. Ya hemos estudiado autonomía y libertad en 2 sesiones, buena fe en una sesión. En esta sesión vamos a cubrir 2 principios más: el consensualismo y la integralidad. Dejaremos para la sesión siguiente los principios de la obligatoriedad y relatividad, con lo que cubriremos el estudio de los principios que han sido recogidos en el régimen de los contratos, con clara conciencia de que ellos no agotan todos los principios sobre los que se funda el derecho de los contratos privados en particular. Pero como son los que se han acogido en los textos de la sección primera del libro séptimo, es que nos dedicamos a estudiarlos, ¿no? Así, en esta primera parte, nos ocupamos del principio del consensualismo, que entiendo está recogido en el artículo 1352. Sobre este principio, lo primero que me parece pertinente decir es que es el resultado de aplicar en el régimen del contrato el principio de la libertad de forma, que ha sido recogido en el régimen general del acto jurídico, específicamente en su artículo 143, que es uno de los principios que caracterizan el régimen del acto jurídico en el derecho moderno, en el derecho occidental moderno, en nuestro derecho moderno, por lo tanto. El consensualismo es la traducción al caso del contrato de ese principio de la libertad de forma. Creo que ese es el recto sentido que le podemos atribuir a este principio, tal como está recogido por el Código Civil vigente. Sin embargo, cuando recorran la doctrina y se encuentren con el tratamiento de este principio, no van a encontrar eso. Es decir, no van a encontrar el consensualismo como la traducción al contrato del principio de la libertad de forma. Lo que van a encontrar es un principio que explica una clasificación de los contratos, que permite distinguirlos en contratos consensuales, la regla, a los que, digamos, aplica el principio, y los contratos reales, la excepción. De conformidad o en aplicación del principio del consensualismo, según estas exposiciones doctrinarias, los contratos entonces pueden ser distinguidos en reales y consensuales. Y eso también se puede exponer a partir de nuestro ordenamiento jurídico
hasta antes de la entrada en vigencia del Código Civil de 1984. Es decir, con el Código Civil de 1936, así como con el Código Civil de 1852, hablar del principio del consensualismo implicaba hablar del fundamento para hacer esa distinción entre los contratos. Ya no es posible sostener ello a partir de la vigencia de este Código Civil, a partir del 14 de noviembre de 1984, porque el Código Civil vigente le ha puesto fin a la clase de los llamados contratos reales. Sin embargo, resulta conveniente ocuparnos de lo que eran estos contratos para entender cómo se concebía el principio del consensualismo y para hacer la distinción con su concepción actual. Anotando que antes como ahora, el principio del consensualismo tenía que ver con la formación del contrato. En tal sentido, cuando se hacía la distinción entre contratos consensuales y contratos reales, la formación de los contratos variaba según el caso. Los contratos consensuales eran aquellos que se formaban producto del consentimiento, o si se quiere, del solo consentimiento, de nada más que el consentimiento. Mientras que se entendía como reales aquellos contratos en los que el solo consentimiento no bastaba para que se formara el acuerdo contractual. Para que éste se llegara a perfeccionar, era necesario que al consentimiento se le sumara algo más. Y ese algo más era un acto real. De allí lo de contratos reales. ¿En qué consistía tal acto real? En la entrega de un bien. Entrega que se realizaba en vía de perfeccionamiento del acuerdo contractual, no en vía de ejecución, de cumplimiento de obligaciones contractuales, no, en vía de perfeccionamiento. De modo tal que si no se producía la entrega del bien, siendo real el contrato, se entendía que aún no había quedado concluido, aún no se había celebrado el contrato, aún no se había perfeccionado. El solo consentimiento en esos casos no era más que parte del proceso de formación del acuerdo contractual. Y si ese proceso se quedaba con el solo consentimiento, entonces la formación del contrato se entendía frustrada, no perfeccionada. Se consideraban reales los siguientes contratos. El contrato de mutuo. El mutuo es el préstamo de consumo. El bien que más frecuentemente se presta, en el caso del mutuo, es dinero. El mutuo es, digamos, el préstamo de dinero. Con el Código Civil anterior, para que haya mutuo, no bastaba con que las partes, mutuante y mutuatario, se pusieran de acuerdo respecto de ese préstamo, del préstamo de una suma de dinero. No, el solo acuerdo, el solo consentimiento, era insuficiente para que se entendiera formado el acuerdo contractual.
Para ello era necesario que se produjera un acto real. Y ese acto real, en el ejemplo, era la entrega de la suma de dinero. Había mutuo, contrato de mutuo, solo en el momento en que, seguido al acuerdo, el mutuante entregaba al mutuatario la suma de dinero acordada a prestarse. Sin entrega de suma de dinero, pues no había contrato de mutuo. Y así ese contrato de mutuo real creaba entre las partes contratantes una relación obligatoria con prestación unilateral. Y la prestación unilateral no era otra que la restitución de la suma de dinero prestada. La suma prestada o la suma esta más los intereses generados cuando el mutuo se celebraba como un contrato oneroso. Es decir, siendo real el contrato de mutuo, si no había entrega de la suma de dinero, por más que se hubiera asumido el compromiso de hacerlo, pues no había contrato. Y si no había contrato, no habían efectos obligatorios. Si no había contrato, el mutuatario, aquel que recibe y devuelve la suma de dinero prestada, no tenía causa jurídica para exigir la entrega de la suma de dinero prometida. No hay contrato porque no se ha producido el acto real. También se consideraba como contrato real el comodato. Y el comodato es el contrato de préstamo de uso gratuito. Es decir, se cede en uso temporalmente un bien, el que será restituido vencido el plazo en el que ha sido comodatado, sin que se tenga que pagar una contraprestación por el uso. ¿No? Gratuito. El préstamo de uso gratuito es el comodato. Bueno, para el Código Civil del 36, así como para el del 52, el comodato era un contrato real. En consecuencia, el acuerdo entre comodante y comodatario, por ponerle los nombres que tienen en rigor en la relación contractual, el acuerdo por el cual el comodante se comprometía a entregarle para su uso gratuito un bien al comodatario, no era suficiente para que se entendiera formado el contrato. Y por lo tanto no era suficiente para que produjera efectos contractuales, la obligatoriedad, por ejemplo. Siendo real el contrato de comodato, para que se perfeccione el mismo, era necesario un acto real. Y el acto real era la entrega del bien comodatado. Entonces, se perfeccionaba el contrato de comodato cuando el comodante entregaba al comodatario en uso el bien comodatado. Y al igual que en el caso del mutuo, eso originaba entre las partes una relación obligatoria con prestación unilateral. Es decir, el obligado por ese acuerdo contractual era solamente el comodatario y su obligación consistía en restituir sin mayor deterioro que el producido por el uso ordinario del bien, el bien comodatado. También se consideraba como contrato real el depósito. Por lo tanto, no bastaba el acuerdo entre depositante y depositario, nuevamente nombres de las partes en la relación contractual, de acuerdo por el cual
el depositario se obligaba a custodiar y devolver el bien depositado, no bastaba ese acuerdo para que se entendiera perfeccionado, concluido, el contrato de depósito. Siendo real, se requería de un acto real para que el contrato estuviera celebrado. Y ese acto real era la entrega del bien en depósito. ¿No? Nuevamente nace allí una relación unilateral por la que el depositario está obligado a restituir el bien que recibió en depósito. A este elenco se le sumaba el contrato de prenda. Y más fácil de entender por qué se le concebía como contrato real. La cuestión, señores, es que el Código Civil de 1984, nuestro Código Civil vigente, ha suprimido la clase de los contratos reales. Los ha consensualizado. Esto es, ya no se requiere del acto real para que se entienda que estos contratos se han perfeccionado. Por lo tanto, habrá mutuo, por ejemplo, con el, digamos, solo acuerdo entre mutuante y mutuatario respecto del préstamo de un bien consumible. Una suma de dinero, por ejemplo. Ese solo acuerdo basta para que se entienda que hay contrato de mutuo. Y claro, si hay un acuerdo que perfecciona un contrato, ese producirá los efectos que produce todo contrato. Y esos son los efectos obligatorios. Principio del que nos vamos a ocupar en la sesión siguiente, como ya he mencionado. Esto es, el mutuante que antes entregaba la suma de dinero, en el ejemplo, en vía de perfeccionamiento del acuerdo contractual, ahora la entrega en vía de cumplimiento de obligaciones contractuales. ¿Y en qué se traduce esta diferencia? Pues en que antes, cuando el contrato era real, la entrega de la suma de dinero era un acto libre del mutuante. Acto que, de no realizarse, en principio, salvo la aplicación de la buena fe, en principio no acarreaba consecuencia jurídica negativa alguna para el mutuante. Ahora, como se entrega en vía de cumplimiento de contrato, ya no es un acto de libertad. Se tiene que cumplir, se está obligado a cumplir. Y si hay renuencia al cumplimiento, bueno, están abiertas las rutas que tiene prevista la ley ante los casos de incumplimiento de obligaciones contractuales. Es decir, se puede exigir el cumplimiento forzado de la entrega de la suma de dinero prometida en mutuo. Entonces, el principio, reitero la idea inicial, del consensualismo no sirve ya para sentar las bases que nos permitan distinguir los contratos en consensuales y reales. Porque desde ese punto de vista, es decir, de la necesidad en ciertos casos excepcionales de un acto real para que el contrato se perfeccione, desde ese punto de vista, hoy, en nuestro ordenamiento jurídico vigente, no hay contrato que requiera un acto real para que se perfeccione. Basta el consentimiento para que se perfeccionen los contratos en ese sentido. Basta el consentimiento en el mutuo, en el comodato,
en el depósito, en la prenda, para que se entiendan perfeccionados esos contratos. Desde ese punto de vista, todos los contratos hoy son contratos consensuales. Es decir, todos los contratos se llegan a perfeccionar con el solo acuerdo de las partes. Claro, esta es una simplificación. No es exacto así, porque si bien es cierto, el consentimiento es fundamental para que haya contrato, el consentimiento nunca aparece solo. Siempre aparece acompañado de otros componentes que forman parte del supuesto de hecho al que nuestro ordenamiento jurídico llama contrato. Pero, digamos, no nos detengamos allí y sigamos en el tema del consensualismo como acuerdo. Pero había dicho que el consensualismo no es más que la libertad de forma en materia de contratos. Y así como el principio de la libertad de forma, recogido en el 143 del Código Civil, repito, permite hacer una distinción entre actos jurídicos, los de forma libre y los que no lo son. Igual el principio del consensualismo permite hacer una distinción entre los contratos, ya no entre contratos consensuales y reales, ciertamente, porque estos últimos ya no tienen vigencia, sino otra distinción a la luz de la forma en el proceso de formación del acuerdo contractual. A esa luz podemos distinguir los contratos en dos clases. La clase de los contratos consensuales, por un lado, y la clase de los contratos solemnes, por el otro. De modo tal que los contratos consensuales no son exactamente aquellos en los que el solo consentimiento basta para que se entienda perfeccionado el acuerdo contractual, como se decía antes. No, no. Ahora se redefinen estos contratos consensuales de modo tal que podemos decir de ellos que contratos consensuales son aquellos en los que el acuerdo se celebra sirviéndose las partes de la forma que estimen necesaria, conveniente para sus intereses. Es decir, contratos consensuales son aquellos de forma libre. Por oposición a los contratos consensuales, tenemos a los contratos solemnes. Y los contratos solemnes son aquellos que tienen una forma impuesta. Que tienen una forma impuesta. Es decir, la distinción está entre forma libre y forma impuesta. Ya no acto real o ausencia de este. Ahondemos un poco más, con cargo a volver sobre este tema cuando examinemos más adelante el elemento forma en la estructura del acuerdo contractual. Todos sabemos aquí que para que tenga relevancia, la voluntad tiene que declararse, exteriorizarse.
En este caso, contrato, el consentimiento tiene que declararse, tiene que manifestarse, tiene que exteriorizarse. Porque solo exteriorizándose, la voluntad puede ser conocida y reconocida. Solo exteriorizándose podemos saber cuál es la voluntad que ha declarado el sujeto, la parte de un acuerdo contractual. Toda voluntad declarada, todo consentimiento declarado, reviste una forma. La declaración de la voluntad, la manifestación del consentimiento, siempre, eso digamos, es de la naturaleza de las cosas, siempre reviste una forma. Porque al final de cuentas, la forma no es otra cosa que la materialización de la voluntad que se declara. Exteriorizada la voluntad, esta se plasma materialmente, de algún modo. Digamos, el modo más claro de plasmar la voluntad exteriorizada, de materializarse, me parece que es el escrito. Entonces, el escrito, el documento en el que se plasma el escrito, no es más que voluntad materializada, gracias a su exteriorización. Y ese escrito es forma. La forma es lo que nos permite conocer la voluntad que se ha exteriorizado. El medio para conocer la voluntad es la forma en la que se materializa esa voluntad. El escrito ciertamente no es la única materialización que puede tener la voluntad. Hay diversas formas de materializarse que tiene la voluntad. Por ejemplo, la oral, en cuyo caso no es un escrito sobre un documento lo que materializa la voluntad exteriorizada, sino sonidos, acústica. Sonidos que se expresan a través de un idioma. Y eso es lo que permite conocer, reconocer la voluntad. No hay declaración de voluntad que no se convierte en forma. Desde ese punto de vista, se puede decir, no hay acto jurídico sin forma. Desde ese punto de vista, se puede decir, no hay contrato sin forma. Si hubiera un acto jurídico, un contrato sin forma, no habría cómo conocer la voluntad que se ha declarado. Tan es así, la forma no puede estar ausente, que digamos, en esa dimensión de presencia ineludible, la forma no tiene mayor relevancia jurídica. En esa dimensión, la forma no es elemento estructural ni del acto jurídico ni del contrato, porque siempre va a estar. Siempre va a estar. Entonces, todos los contratos consensuales tienen forma. No podría ser de otro modo.
solo que son consensuales en la medida en que la forma es libremente disponible por los contratantes. Cualquiera que decidan usar será jurídicamente suficiente. Cualquiera será forma. Si han optado por exteriorizar su consentimiento a través de señas, pues será suficiente. Eso no tiene nada de extraño, ¿eh? Quienes están a favor, levanto la mano. Esa es la forma. Estoy materializando mi voluntad con ese símbolo, levanto la mano, que los demás pueden reconocer la voluntad que se está expresando a través de ese símbolo. Entonces, los contratos consensuales son aquellos que tienen forma libre, y por libre se entiende forma de la que pueden disponer los contratantes. Que el escrito, que la oral, la que quieran. Los contratos solemnes, en cambio, ciertamente que también tienen forma, porque todo contrato, como decía, tiene forma. Pero los contratos solemnes tienen forma impuesta, por oposición a forma libre, de modo tal que se entenderá válidamente celebrado el contrato cuando la voluntad se declara plasmándose en la forma impuesta. Si se plasmara en otra forma, esa otra forma no será suficiente para que se entienda válidamente formado el contrato. El 1352 tiene un fraseo que puede llamar la atención. Lo leemos. Nos dice, los contratos se perfeccionan. Perfeccionan se entiende aquí por se forman, por se concluyen, por se celebran. No tiene otra acepción aquí la palabra perfeccionamiento. No tiene la acepción de producen efectos, sino se concluye. Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes. Claro, porque todo consentimiento acarrea forma. Agrega, excepto aquellos que, además, deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad. Si yo me tomo el texto a pie juntillas o ligeramente, podría concluir que forma tienen los solemnes y no así los consensuales. Y eso no resulta exacto. No resulta exacto. Sin embargo, este fraseo me puede servir para distinguir dos elementos estructurales que, aunque íntimamente vinculados, son diferentes. Un elemento es el consentimiento, la voluntad común declarada, y otro elemento es la forma. Por más que toda declaración termine en forma, eso no es razón para confundir voluntad y declaración con forma. Menos cuando estamos hablando de forma impuesta. Es posible que haya consentimiento y no haya forma impuesta, porque el consentimiento podría expresarse, podría materializarse en una forma que no es idónea por imperio de la ley
para que el contrato se entienda celebrado. Son solemnes entonces aquellos contratos que tienen forma impuesta, aquellos contratos en los que el consentimiento tiene que materializarse en aquella forma que se ha impuesto bajo sanción de nulidad. Hasta aquí, es decir, hasta el artículo 1352, para el Código Civil, porque este tema de la forma libre y la forma impuesta es un tema que viene desde atrás. Hasta aquí la forma impuesta, y sabemos que tiene esa naturaleza impuesta, ineludible, indisponible por los sujetos, es la que establece la ley sancionando con nulidad su inobservancia. Hasta aquí. Entonces, la solemnidad finca en la ley, porque es la ley la que en determinados casos, por excepción, establece que no va a aplicar el principio de la libertad de forma, porque hay otra clase de intereses de mayor relevancia que los intereses de los sujetos que están celebrando, por ejemplo, el contrato, para imponer una forma. Y en efecto, vamos a encontrar varios de esos supuestos, por ejemplo, a lo largo de la sección segunda del libro séptimo del Código Civil. Por ejemplo, en el régimen del contrato de suministro. Allí se van a regular dos casos de contrato de suministro desde este punto de vista. El suministro oneroso, que es consensual, y el suministro gratuito, es decir, el suministrado no está obligado a pagar por el suministro que recibe del suministrante, que es solemne. Si no está por escrito, el contrato no será válido. O, por ejemplo, el caso de la donación, cuando tiene por objeto un bien inmueble. Esa donación es un contrato solemne y la solemnidad es particularmente severa. La forma impuesta es la escritura pública. Si el acuerdo entre donante y donatario respecto de la entrega en propiedad de un inmueble a título gratuito no es plasmado en una escritura pública, no habrá contrato de donación. Si se frustra por alguna razón, por ejemplo, por poner una dramática, el fallecimiento del donante antes de la suscripción de la escritura pública, pues no se habrá celebrado contrato de donación, no habrá donación, no habrá transferencia gratuita de la propiedad del bien inmueble. O por poner otro ejemplo más, de los varios que hay, el contrato de fianza es solemne. Si no hay escrito que recoja el acuerdo de fianza, lo celebran fiador con acreedor para garantizar una deuda del fiado, que no es parte del acuerdo contractual, pues no habrá contrato de fianza, porque no se habrá observado la forma impuesta. Más adelante, sin embargo, vamos a encontrar que la ley no es la única fuente de la solemnidad, no es la única fuente de la forma impuesta. También lo puede ser el acuerdo, el convenio. Es posible
establecer solemnidades convencionales. Y eso cabe estipularlo para el caso de los contratos consensuales, que son aquellos en los que los contratantes disponen de la forma y pueden disponer de ella a tal punto que en su caso, para ese caso nada más, pueden establecer que la forma que acuerden tendrá la naturaleza de forma solemne, es decir, adoptan un acuerdo por el cual, por ejemplo, la compraventa de inmueble que piensan celebrar será un contrato solemne y la solemnidad será la escritura pública bajo sanción de nulidad para que no quepa ninguna duda que la forma en cuestión es una forma impuesta para los fines de la celebración del contrato. Pero digamos, salvo esas excepciones en las que la forma está impuesta por la ley o por el acuerdo, salvo en esas excepciones, en todos los demás casos, el contrato es consensual. Así, por ejemplo, la compra-venta es consensual. Véndase lo que se venda. Un mueble insignificante, un inmueble muy valioso. Será válido el acuerdo contractual celebrado de la forma que las partes quieran hacerlo. Si quieren celebrar oralmente un contrato de compra-venta de un inmueble, desde el punto de vista jurídico sustantivo, pues habrán celebrado un contrato válido. Claro, ningún abogado en su sano juicio le va a recomendar tal cosa a su cliente. No porque jurídicamente no sea posible, sino por consideraciones prácticas. ¿Qué si hay problemas? ¿Cómo prueba que el contrato lo celebró? Puede ser todo un dilema, ¿no? Hasta aquí principio del consensualismo. ¿Alguna pregunta? Hacemos un intermedio de unos 15 minutos. Suspendo la grabación. Profesor,